Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Molly y para los que no me conocen, soy estudiante de medicina en segundo año. Y en este video les voy a contar mi historia de por qué decidí estudiar medicina. Así que quédense a escuchar el chismecito. Ok, disclaimer, esta es una historia algo larga. O sea, hay una versión muy corta que creo que ya se las dije. Que escogí medicina porque me interesaba el cuerpo, se me hacía algo interesante y pues por eso escogí medicina, aparte de por Grey's Anatomy, obviamente. Pero hay una versión extendida y esa es la historia que hoy les voy a contar, que muy pocas personas de hecho saben a detalle. Así que pues aquí estoy. Me di cuenta de que ya llevo como 6 meses en el canal subiendo videos de forma muy constante y ustedes ya conocen varios aspectos de mi vida como formas en las que estudio, mis rutinas, qué hago en mis días. Pero nunca les he contado la historia de por qué decidí estudiar medicina, o sea, cómo llegué hasta aquí, hasta ser un estudiante de medicina. Así que aprovechando que ya casi llego a los 1000 suscriptores, en el momento en el que estoy grabando este video, chequé mis suscriptores y ya solamente faltan 3 para los 1000, así que suscríbanse por favor. Ok, esta historia comienza muy atrás, cuando yo tenía más o menos 3 años. Así es, desde los 3 años yo ya sabía que quería ser doctora. Entonces, ¿por qué la historia tan larga? Bueno, pues de eso se trata el video. Ok, durante básicamente toda mi vida he estado en contacto con doctores. Mis papás no son doctores, pero por su trabajo de ellos siempre había estado en contacto como con el ámbito médico. Y pues mi madrina es doctora y ella es como una de las figuras más grandes que he tenido en toda mi vida, o sea, es de que mi segunda mamá. Y durante mi infancia era más apegada a ella, o sea, de que me la pasaba yendo a su casa cada rato, ya me la vivía ahí. Y pues yo veía como mi madrina atendía a sus pacientes, la acompañaba a sus consultas, me metía a sus consultas con ella y pues, o sea, nada más ahí me quedaba, ¿no? Viendo qué era lo que hacía, viendo cómo exploraba a los pacientes y cómo diagnosticaba las enfermedades. Y pues para alguien de 3 años, para mí eso era como que, wow, era fascinante para mí. O sea, me gustaba mucho ver cómo se ponía la bata, se ponía el estetoscopio y de repente como que con la gente era este ámbito, no sé, místico de tratar de adivinar qué era lo que tenían. O sea, yo veía cómo con su estetoscopio agarraba, los exploraba, escuchaba su respiración, escuchaba su corazón y ella podía saber exactamente qué era lo que tenían, qué les estaba doliendo, cómo curarlos. Y para alguien de 3 años eso era fascinante. Hola, soy Molly del futuro. Ayer cuando estaba editando los videos me di cuenta de que a partir de este momento en adelante, o sea, como los otros 40 minutos que estuve grabando, el micrófono se desconectó y pues todo el audio de todo ese tiempo se jodió básicamente. Así que aquí estoy otra vez para volverles a contar mi historia por segunda vez. Ok, después de mi infancia en la que decía que iba a ser doctora, como que a partir de ese momento, conforme fui creciendo, los siguientes años, las personas ya me dejaban de preguntar qué quería hacer cuando fuera grande. Ellos automáticamente asumían que la respuesta era voy a ser doctora. Y pues este fue, creo que, el conflicto principal por el cual la historia es bastante larga. Pero mientras fui creciendo también descubrí otra de mis grandes pasiones en la vida. De hecho creo que es mi más grande pasión en la vida hasta la fecha, que es la literatura. Más o menos cuando tenía 6, 5 años recuerdo que mi mamá empezó a llevar mucho a la librería. Y fue cuando descubrí Harry Potter, que fue mi primer libro que leí sin dibujos. Y a partir de ahí comencé a leer y a leer y a leer y a leer mucho. Y básicamente nunca me detuve hasta ahora que ya no leo tanto por placer. Sentía que me podía transportar a literalmente cualquier lugar del mundo. O sea, leía Harry Potter, de repente estaba en un partido de Quidditch. Si leía a Julio Verne, estaba en el centro de la Tierra. Podía viajar a donde yo quisiera, en mi mente. Y cuando llegué a la pubertad, esta pasión por los libros creció aún más. A inicios de mi pubertad, hasta este momento, solamente me dedicaba a leer libros. Escribir era algo que me aterrorizaba, aunque fuera para
tareas de la escuela, si me pedían que escribiera una carta, yo que sé, algo así. Para mí era lo más complicado del mundo porque sentía que las palabras estaban ahí, pero como que no salían, como que se me trababan al salir. Y más o menos ya cuando tenía como 11, 12 años, descubrí una gran película que se llama Las ventajas de ser invisible. Y pues la película me gustó bastante, así que decidí leer el libro, y después de haber visto la película muchas veces y de haber leído el libro, me di cuenta de que me sentía muy identificada con este chico de 15 años, Charlie. No sé, como que sentía que también sentía esta misma pasión que él sentía por los libros. Y no sé, como que algo dentro de mí dijo, ¿y si empiezas a escribir? Recuerdo que estaba un día de repente sola en mi cuarto y no sé, no recuerdo bien qué vi en la tele o algo así. El chiste es que una idea estuvo en mi cabeza durante mucho tiempo. Como que empecé a sobrepensar esta idea que había surgido de la nada y quería expresarla. No sé, de repente sentí esa necesidad de expresar lo que estaba pensando. Entonces recuerdo que estaba en mi habitación, me senté en mi escritorio, tomé unas hojas de una carpeta que tenía abandonada, tomé una pluma y me puse a escribir lo que fuera que estaba pensando. Ya no recuerdo qué era. Pero recuerdo que mientras más escribía y mientras más veía plasmadas mis ideas en papel, se sentía bien, se sentía liberador, se sentía precisamente como libertad. Y pues para alguien que apenas está entrando a la pubertad, eso es como que wow, un gran descubrimiento. También empecé a leer más, empecé a escribir más, y más o menos como a los 13, 14 años empezó a surgir la idea de ¿y si estudio esto? Sé que esta es mi pasión, sé que esto me hace sentir algo aquí. Pero como que eso, las letras me hacían sentir algo que el resto de cosas no me hacían sentir. Ni el deporte, ni la ciencia, ni otras áreas. Y se preguntarán, ¿cómo acabaste en medicina? Ya tenía una gran pasión por las letras en la secundaria. Y cuando entré a la prepa, pues ya la materia ya no era como que solamente español. Aquí ya era literatura. Entonces, durante mis años de prepa, esta pasión por las letras creció muchísimo más. Creo que principalmente era porque mi profesor era buenísimo, es buenísimo. O sea, recuerdo que sus clases eran las únicas clases en las que quería poner atención y me entretenía muchísimo, porque sabía dar sus clases muy bien y porque transmitía esa pasión que él tiene por las letras. Y me hizo querer aún más las letras, ya no solamente leer novelas populares, por ejemplo, como Los Juegos del Hambre, Bajo la misma estrella y esas cosas. No, ya empecé a conocer el lado intelectual de la literatura, a los clásicos, a los autores viejos, ya a las corrientes literarias, figuras. Literatura para mí era lo que quería hacer y ya estaba. Para mí no me importaba si iba a vivir abajo de un puente, pero para mí con estar escribiendo era más que suficiente con eso. Entonces, ¿qué cambió? Pues durante esos años, en las vacaciones de verano, que son 3 meses, me iba mucho de vacaciones con mis abuelos a su casa que está en la playa. Y pues la playa es otro ambiente completamente diferente a la ciudad. Para empezar, pues es como un pueblito, es algo más solitario. Y durante ese tiempo pues estuve platicando mucho con mis abuelos, me volví más cercana a ellos. Pude conocerlos no solamente como la figura de autoridad que eran en la familia, sino como personas iguales a mí. Siento que los humanos solamente nos vemos como humanos a nosotros mismos y a las demás personas las vemos solamente como figuras. Pero durante ese tiempo pude conocer como humanos a mis abuelos. Me contaban sus historias de su vida. Descubrí que ellos también tenían inseguridades, igual que yo, que también tenían cosas que les dolían, tenían preocupaciones, tenían enojos, Y para mí eso fue una experiencia bastante reveladora. Y también, ustedes no lo saben, pero durante mi tiempo de prepa fui un desastre total. Cuando entré a la adolescencia, más o menos como a los 14, 15 años, me volví muy rebelde, me iba muy mal en la escuela. Durante esos 3 años de prepa fui un desastre completamente, pero creo que precisamente estas vacaciones fueron lo que me hicieron madurar aún más. Porque cuando estaba en la prepa, pues solamente estaba como que en una burbuja con mi círculo social de la escuela. Y era un círculo
privilegiado, honestamente, que puede ser bastante irrealista, pero durante estas vacaciones, pues al salir con mis abuelos, al convivir con otras personas, al ver otras perspectivas de lo que es la misma sociedad en México, me di cuenta de que fuera de esta burbuja en la que yo estaba viviendo, la realidad era completamente diferente. Que no todas las personas tenían estos privilegios que para nosotros eran normales. Por ejemplo, que había personas de mi edad que ya no iban a la escuela por diferentes situaciones, ya no habían podido continuar con sus estudios, que no todos podían ir a la universidad precisamente por eso, que no todas las personas tenían trabajo, y pues entre estos privilegios también se encontraban los servicios de salud. A veces no pueden ni siquiera pagar una consulta médica. No importa lo mal que se sientan, no pueden ir porque no tienen el acceso a este servicio tan básico, porque a veces en sus comunidades pues no hay consultorios, no hay médicos, o pues si hay consultorios, hay hospitales, no tienen los recursos suficientes para atenderlos. Que hay muchas personas que no tienen un seguro, por lo cual no pueden pagar sus gastos médicos. Me di cuenta sobre todo que las personas de la tercera edad, los adultos mayores, muchas veces van a consulta solamente para que el doctor los escuche, porque no tienen a nadie en su casa. Y fue cuando como que desperté de este ensueño en el que vivía y me di cuenta de que a pesar de que esa era mi realidad, no era la realidad de la mayoría, por lo cual no era la realidad completamente. Y me di cuenta de que pues ese era el mundo de los adultos, ese era el mundo real y era lo que yo iba a tener que salir en algún momento. Y esto sumado a que durante estos años ocurrió el divorcio de mis papás, pues fue lo que me hizo tener que madurar aún más rápido. Porque de repente pues ya estaba yo sola la mayor parte del tiempo. Y pues me quedaba yo sola en mi casa. Tenía que ir a la escuela, tenía que regresarme sola. Tuve que aprender a andar en camión para poder regresarme de la escuela a mi casa. Ya yo tenía que lavar la ropa, tenía que lavar los platos, tenía que limpiar la casa. Aparte de todos mis deberes de la escuela, pues ya tenía estos otros deberes del hogar. Todas esas experiencias que viví durante esos años me hicieron cuestionarme muchísimo si letras era lo que quería. Porque ahora ya me importaba que viviera abajo de un puente. Ya no era como antes de que pues no me importa si iba abajo de un puente, no. Ahora ya me empezaba a importar si iba a acabar viviendo abajo de un puente, si iba a tener para poder vivir, si iba a tener trabajo, si iba a tener un sueldo seguro, si iba a tener todas esas cosas para poder sobrevivir en el mundo exterior. En México, para poder vivir del arte es muy difícil. También durante la prepa tuve materias como biología, química, ciencias de la salud durante 2 años. Y estas materias, a pesar de que pues no eran mi pasión como literatura, y se me hacían muy interesantes. Y en ciencias de la salud se me hacía muy interesante saber como las partes, como cómo funcionamos los humanos, cómo funciona todo nuestro cuerpo, y eso se me hacía muy interesante. No me gustaba, no era mi gran pasión, sí me gustaba y se me hacía muy interesante. Aparte de que para estas materias me iba bastante bien en cuanto a calificaciones. O sea, nunca tuve que estudiar demasiado para tener buenas calificaciones. Era algo que se me daba como que de forma natural. Y también tuve la materia de orientación vocacional. Y al final de esta materia, pues el chiste era que supieras la carrera a la que te ibas a dedicar el resto de tu vida. Al final de mi curso de orientación vocacional, todos mis tests, todo mi perfil, decía que me debía dedicar al área de la salud. O sea, que tenían las habilidades, las aptitudes, la actitud y mi personalidad para trabajar en área de la salud y principalmente para medicina. Y también ya casi al final de la prepa, ya cuando tenía que escoger ahora sí mi carrera, la mayoría de las personas a mi alrededor me empezaban a decir de que se me veía que iba a ser doctora, de que me veía como una doctora. Y creo que ese también fue uno de los problemas, porque otra vez sentí esa presión de que las personas me estaban diciendo que era lo que debía de hacer. Todo a mi alrededor me estaba diciendo medicina. Y justo ahí empezó mi negación, porque no quería sentir que esta decisión tan importante que yo estaba tomando fuera basada precisamente en lo que otras personas querían de mí, en que otras personas querían que yo fuera doctora, cuando yo no estaba segura si yo quería ser doctora.
y eso me hizo sentir aún más insegura sobre qué carrera era la que debería escoger, si debía de seguir mi pasión por las letras y vivir abajo de un puente el resto de mi vida, o si debía de seguir todas las señales y escoger medicina. Aparte de que estas experiencias que tuve durante las vacaciones me hacían pensar mucho en ayudar a las personas. Todas estas cosas me hicieron pensar mucho en tal vez lo tuyo sí es medicina. Tal vez todo este tiempo, desde el inicio, desde que estabas chiquita hasta ahora, siempre ha sido medicina. Así que cuando llegó el momento para el examen de admisión de la UNAM, pues como solamente te deja poner una opción, o ponía medicina o ponía letras. Y ahora sí ya no había vuelta atrás. Y mientras estaba en la lista buscando pues la carrera y el plantel en el que quería quedarme, al momento de poner medicina, recuerdo que sentí algo raro, o sea, sentí como si fuera una señal del universo de que eso era lo correcto. No me quedé en el examen de la UNAM, como ya lo vieron en mis anteriores videos. Cuando me registré para el poli, volví a poner medicina automáticamente, ya ni siquiera en el poli ya ni siquiera hay letras, así que no era una opción. Y recuerdo que mi motivación principal para estudiar para el examen de admisión era pensar en mi futuro, en cómo me veía yo siendo doctora. Y de repente vi como que esta visión de Molly dentro de 10, 15 años, como una persona exitosa, como alguien que logró todo lo que quería en la vida. Y fue cuando dije, ok, tal vez ser escritora no pueda ser ahorita mismo, pero eso no significa que en algún futuro no pueda escribir algún libro. Siendo youtuber puedo escribir un libro. Y cuando llegó el día de los resultados, y no quería ver los resultados, o sea, los resultados salieron de que a las 12 de la noche y yo los vi hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y cuando vi los resultados, empecé a llorar muchísimo. Creo que es el momento más alegre de toda mi vida hasta ahora. Estaba muy emocionada porque sí me había quedado en la escuela que yo quería, en la carrera que yo quería. Y no sé, se sentía muy emocionante y muy bien saber que ahora todo eso que me había imaginado en el futuro, como Molly del futuro, ahora todo eso era posible. Creo que hasta la fecha no sé si medicina es mi pasión o no. Sé que sí me gusta, pero creo que es complicado saber si algo es tu pasión o si algo te va a acabar gustando, sobre todo una carrera, porque es algo que no has experimentado, o sea, no has estado en la universidad. Creo que hasta la fecha no estoy como que en el punto de poder decir si sí es mi pasión o no, pero sé que definitivamente me gusta lo que hago, me gusta lo que estudio, me causa mucho estrés. Y sobre todo me gusta la idea de poder pensar que gracias a todo eso que estoy haciendo ahorita, en el futuro pues pueda salvar la vida de alguien, por ejemplo. Creo que pues era el destino, desde el inicio era mi camino ninja. Y creo que tal vez si pudiera regresar al pasado y tuviera que otra vez volver a tomar la misma decisión, creo que volvería a hacer medicina 1,000 veces más. Así que esa fue mi historia de cómo terminé en medicina. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba nuevo video. Pueden seguirme en Instagram como @MollyVelázquez, en Twitter como @MollyMed. Eso fue todo por esta semana. Nos vemos la siguiente. Adiós.